Arthur finalmente despierta y descubre que Jasmine quedó gravemente herida por protegerlo durante la pelea. Eliza le explica que prácticamente recibió el impacto completo del hechizo de Lucas y que apenas lograron estabilizarla usando unas joyas curativas bastante raras. Aún así, cuando Arthur ve que Jasmine sigue respirando, se nota inmediatamente el alivio que siente porque honestamente pensó que podía haber muerto ahí mismo. Después de eso, la conversación empieza a ponerse mucho más tranquila y Arthur aprovecha para agradecerles por no abandonarlo mientras todo se derrumbaba. Arthur responde algo bastante serio, diciendo que un rey jamás abandona a las personas que quiere proteger y que además hizo una promesa importante de nunca dejar morir a sus seres queridos. La verdad, desde ese momento ya se nota que Arthur carga cosas bastante más pesadas de las que aparenta para alguien de su edad. Luego la conversación cambia completamente y empiezan a preguntarle quién es realmente. Al principio solo hablan de cosas simples como la espada negra que siempre carga o el extraño refugio metálico donde están escondidos, pero poco a poco termina contando partes bastante personales de su pasado. Explica que prácticamente creció sin conocer realmente a sus padres y que la persona que lo cuidó siempre evitó hablar sobre ellos. Lo único que recuerda de su infancia son fragmentos muy confusos y tristes que ni siquiera logra entender del todo. Después cuenta algo todavía más extraño. Dice que cuando alcanzó cierto nivel de poder, una energía rara apareció dentro de él y terminó rodeándolo con una especie de metal negro y afilado. Desde entonces empezó a sospechar que tanto sus habilidades como su nacimiento están conectados con algo mucho más raro de lo que parece. Y honestamente, mientras habla de todo eso, empieza a notarse que detrás de toda su fuerza todavía sigue siendo alguien que creció cargando secretos enormes, sin entender completamente quién es en realidad. Después de un momento tan pesado, el ambiente empieza a relajarse un poco mientras preparan algo de comida y continúan hablando dentro del refugio. Entonces aprovechan para preguntarle directamente qué fue lo que ocurrió durante la pelea contra la enorme bestia, especialmente cuando su cabello cambió de color y aparecieron unas marcas extrañas brillando sobre su cuerpo. Ahí terminan explicando que puede controlar varios elementos al mismo tiempo y usar habilidades especiales relacionadas con bestias mágicas, algo que incluso para los demás resulta completamente absurdo. Pero lo más inesperado viene cuando descubren su verdadera edad. Todos pensaban que era mayor por la manera en que pelea y actúa, pero resulta que apenas tiene 11 años. Y honestamente, la reacción es casi de dolor existencial, porque terminan aceptando que perdieron frente a alguien muchísimo menor que ellos y además mucho más extraño de lo normal. Ahí la conversación finalmente empieza a sentirse más relajada después de toda la tensión anterior. Mientras siguen descansando dentro del refugio, la conversación vuelve al tema de la pelea contra la enorme bestia del bosque. Entonces empiezan a preguntarle directamente qué fue exactamente esa transformación extraña que apareció durante el combate, especialmente porque su cabello cambió de color y unas marcas brillantes comenzaron a cubrirle el cuerpo. Ahí termina explicando que puede controlar varios elementos al mismo tiempo y además usar habilidades especiales relacionadas con bestias mágicas, algo que incluso para aventureros experimentados resulta completamente anormal. Pero lo más inesperado viene cuando descubren su verdadera edad. Todos pensaban que era mayor por la manera en que pelea y actúa, pero resulta que apenas tiene 11 años. Y honestamente, la reacción es casi de dolor existencial, porque terminan aceptando que fueron salvados por alguien muchísimo menor que ellos y además absurdamente poderoso. Ahí el ambiente finalmente empieza a sentirse un poco más relajado después de toda la tensión anterior. Poco después, la chica herida finalmente despierta y lo primero que hace es disculparse por no haber podido proteger a los demás durante la batalla. Pero rápidamente intentan tranquilizarla porque todos entienden que la situación fue demasiado extrema incluso para aventureros fuertes. Aún así, la conversación se vuelve seria otra vez cuando empiezan a preguntarse si realmente hubo más sobrevivientes después del desastre dentro de la mazmorra. Entonces, el protagonista utiliza nuevamente su capacidad para detectar mana y logra sentir una presencia atrapada entre los escombros. Gracias a eso, consiguen encontrar a otra sobreviviente todavía con vida, aunque bastante herida. Y honestamente, ahí empieza a sentirse que quizá todavía exista una pequeña posibilidad de salir vivos de todo ese desastre. Pero justo cuando parecía que las cosas finalmente mejoraban, toda la zona comienza a derrumbarse otra vez. El grupo descubre que el agua subterránea empezó a entrar por todas partes y que si no escapan rápido, terminarán ahogándose dentro de la mazmorra.
Entonces todo se convierte en una huida desesperada mientras intentan cargar a los heridos y encontrar cualquier salida antes de que el lugar colapse completamente. Y honestamente, el momento más duro llega cuando el protagonista empieza a pensar que otra vez podría terminar perdiendo a personas importantes frente a sus ojos. Mientras todo se hunde alrededor de ellos, por un instante realmente parece que nadie va a salir vivo de ahí. Después de escapar del derrumbe, el grupo apenas logra llegar a otra zona de la mazmorra, pero la situación empeora todavía más cuando descubren que están completamente rodeados por criaturas monstruosas. Mientras todos intentan mantenerse en pie, el protagonista empieza a sentirse derrotado porque cree que otra vez va a perder a personas importantes frente a sus ojos. Incluso por un momento parece resignarse a morir ahí junto a todos los demás. Pero justo cuando todo parecía perdido, aparece una enorme criatura atravesando el caos a toda velocidad. Y honestamente, la sorpresa es total cuando descubren que en realidad se trata de un dragón gigantesco que llega directamente para salvarlos. El protagonista inmediatamente reconoce a la criatura y corre hacia ella como si acabara de reencontrarse con alguien muy importante para él. Después del rescate, todos quedan completamente impactados al descubrir que el protagonista literalmente tiene un vínculo con un dragón vivo, algo que en ese mundo prácticamente debería ser imposible, porque se supone que los dragones desaparecieron hace siglos. Mientras intentan escapar de la mazmorra, los demás no pueden dejar de mirarlo como si fuera una especie de monstruo todavía más raro que las criaturas que acaban de enfrentar. Y honestamente, lo más divertido es que mientras todos siguen tratando de procesar el hecho de estar montado sobre un dragón legendario, el protagonista actúa como si fuera la cosa más normal del mundo. Incluso termina pidiéndoles que mantengan el secreto, porque revelar la existencia del dragón podría causar problemas enormes más adelante. Gracias al dragón, el grupo finalmente consigue salir con vida de la mazmorra y regresar a la ciudad muchísimo más rápido de lo normal. Aunque todos siguen agotados y llenos de heridas, al menos ya no tienen que preocuparse por morir atrapados bajo tierra. Poco después, una de las sobrevivientes revela que logró encontrar por casualidad el núcleo de la bestia que derrotaron, algo extremadamente valioso que podía cambiar completamente sus vidas. Pero lo más importante para ellos ya no es el dinero ni la recompensa, sino simplemente haber logrado salir vivos de toda aquella pesadilla. Mientras descansan y comienzan a separarse poco a poco, el protagonista aprovecha para reencontrarse tranquilamente con el dragón y comprobar que ambos siguen bien después de todo lo ocurrido. Y honestamente, después de tanta tensión, el episodio termina dejando una sensación bastante más tranquila, aunque todavía se nota que muchos problemas apenas están comenzando. Después de finalmente salir vivos de la mazmorra, el ambiente empieza a relajarse un poco mientras el protagonista descansa junto al dragón y piensa que quizá por fin todo terminó. Incluso parece mucho más tranquilo después de confirmar que las personas importantes para él lograron sobrevivir. Pero esa calma dura muy poco, porque poco después aparece un representante del gremio para hablar directamente sobre lo ocurrido dentro de la mazmorra. Y honestamente, desde el momento en que entra ya se siente que algo malo viene en camino. Entonces empiezan a explicar que toda la expedición en realidad nunca fue autorizada oficialmente por el gremio y que además existe una denuncia relacionada con el desastre ocurrido durante la misión. Ahí el ambiente cambia completamente porque todos entienden que podrían terminar castigados incluso después de haber sobrevivido a semejante infierno. Lo peor llega cuando revelan quién presentó la denuncia, justamente la persona responsable de provocar gran parte de la tragedia dentro de la mazmorra.